a visualizar durante el desarrollo de este curso. ¿Todos están escuchando? No tengo retorno. Elizabeth, ¿te escuchas bien? Sí, se escucha bien. Ok. Patricio, ¿todo en orden? Lorena, ¿estás escuchando bien? Bienvenida también al curso. Patricia, ¿escuchan bien todos? Bien, vamos a continuar entonces. No sé cómo lo hacen en general tenemos una jornada bastante larga, digamos, entonces probablemente vamos a hacer alguna pausa, no sé cómo están habituados a hacerlo con el resto de los docentes, y cualquier consulta que quieran hacer durante el desarrollo de la clase, eh, háganlo a través del chat e intentamos responderlo de inmediato o al final antes de cada pausa. ¿De acuerdo? Bien, como a las 11 entonces paramos los primeros 15 o 20 minutos, ¿ya? Para que podamos disfrutar de un café o cualquier cosa, para darnos energía y para continuar la clase. Bien, básicamente lo primero que tengo que prevenir es que este módulo, claro, probablemente va a resultar el más tedioso del magíster por la aridez normalmente de sus contenidos. Eh, este, eh, Siempre reclamo yo que me toca probablemente el módulo más complejo, digamos, porque no muchas veces, ¿cierto? Los alumnos o alumnas están familiarizados con los términos legales, ¿cierto? Con el compendio de normas que vamos a tener que efectivamente analizar. Eh, Salvo que entre ustedes haya algún abogado, alguna abogada que, si es así, nos va a poder colaborar y lo declaramos inmediatamente ayudante de este módulo, porque, es decir, muchas veces, como les digo, se hace a rato tedioso. En fin, en fin. Básicamente en este módulo lo que vamos a ver es el módulo de Derecho Familiar. Vamos a analizar, ¿cierto?, la familia en la legislación chilena. Vamos a ver ahí el concepto, la naturaleza jurídica, las características que tiene el derecho de familia, eh, la evolución, algo de evolución histórica de la organización familiar en Chile, el reconocimiento constitucional que se le da de alguna forma a la familia, y también, ¿cierto?, en esta primera parte, los instrumentos internacionales o derechos humanos que dicen relación justamente con la familia, para culminar ahí en un desarrollo normativo. Nos vamos a meter en el Código Civil, ¿cierto?, en relación justamente a estas normas de familia. Y eso implica, ¿cierto?, probablemente en la segunda unidad de este curso, abordar instituciones que son bastante relevantes, ¿cierto?, y con las que van a tener que trabajar eh, a diario, digamos, en el ejercicio de la mediación. Básicamente, dos instituciones fundamentales. La primera, el matrimonio, y la segunda, la filiación.
Ahí, por cierto, que respecto al matrimonio vamos a tener que ver todos los conceptos y requisitos para contraer matrimonio, las condiciones de existencia y validez del matrimonio, las prohibiciones para celebrar matrimonio, lo que es el matrimonio civil, religioso, los matrimonios, algo de los matrimonios celebrados en el extranjero, cuáles son sus efectos, los principios que informan la ley de matrimonio civil y los efectos del matrimonio. Eh, Vamos a tener que adentrarnos también en los denominados regímenes patrimoniales del matrimonio, ¿cierto? Eh, Establecidos, ¿cierto?, en este derecho civil, pero también en el derecho comparado. Vamos a ver ahí la sociedad conyugal, ¿cierto? Eh, eh, el patrimonio reservado a la mujer casada, la disolución de esa sociedad conyugal, la liquidación en su caso, eh, este, fundamentalmente, porque claramente vamos a tener que ver también otros regímenes patrimoniales, como ¿cierto? Son el de la separación de bienes, ya sea judicial, convencional o legal, y el régimen de participación en los gananciales, que son básicamente los que rigen en nuestro país. Y vamos a tener una pasada también por la institución de los bienes familiares. Evidentemente tenemos que meternos en el tema de la crisis y término del matrimonio, de donde están las posibilidades de trabajar en mediación, fundamentalmente, cuando se suspende la vida conyugal, ¿cierto? En la crisis matrimonial, la separación, eh, los tipos de separación voluntaria, judicial, los efectos que tiene esa separación, para llegar al final a la disolución del matrimonio, ¿no? Con todas sus variantes, la nulidad, ¿cierto? El divorcio, propiamente tal, eh, y alguna tramitación común justamente de los juicios de separación, divorcio y nulidad. Y luego la segunda gran institución, ¿cierto?, que tenemos que analizar es la desfiliación. Eh, Ahí vamos a tener que probablemente referirnos a la clasificación, ¿cierto?, el concepto, evidentemente antes. Vamos a pronunciarnos respecto de la importancia que tiene para esta materia la Convención sobre la Declaración de Derechos del Niño. Cuál es la evolución que de alguna forma ha tenido la afiliación en el Código Civil, los principios que informan esta ley de afiliación, que es la 19.585. Vamos a tener que determinar cuándo la afiliación es matrimonial, ¿cierto?, o no matrimonial, referirnos, aunque sea someramente, digamos, a las acciones de afiliación, la determinación de la afiliación cuando se trata de técnicas de reproducción asistida, ¿cierto? Y, bueno, todos los efectos que conlleva justamente la afiliación, la autoría paterna, el deber de cuidado, o el derecho y deber de mantener una relación directa y regular con los hijos, la utilización para que menos pueda salir del extranjero, toda la obligación relativa a la educación de los hijos, la corrección de los hijos, bueno, en fin, la patria potestad y el derecho a alimentos, todas materias que efectivamente ustedes se van a encontrar con ellas en una mediación. Yo suelo ver también algo eh, de la ley de violencia intrafamiliar, pero creo que tienen un módulo específico, por lo tanto, o lo omitimos derechamente o eventualmente nos referimos también ahí someramente. Y vamos a concluir este curso con una tercera unidad, que yo le llamo, que es el análisis de la mediación propiamente tal al alero del procedimiento de ley que crea los tribunales de familia. Eh, o sea, vamos a referirnos al concepto de mediación, toda la evolución, los principios, las características de la mediación. Vamos a incorporarnos también en la jurisdicción familiar, básicamente en los tribunales de familia, y el rol que juega la mediación, y referirnos a todas las materias que en general están
permitidas o prohibidas, ¿cierto? En términos de la posibilidad de mediarse, los costos de la mediación, cómo es el proceso mismo de mediación, la duración de ese proceso, la elección del mediador y el término de la mediación. Básicamente todo lo que está contemplado, ¿cierto?, en la ley de tribunales de familia, específicamente en el capítulo 5 de este cuerpo normativo. Eso es básicamente el curso. Resulta de alguna manera extenso. Vamos a tratar de hacerlo de una manera que nos permita comprender adecuadamente, fundamentalmente para aquellos que no sean abogados. Pero justamente el análisis de procesos, ¿cierto?, y de transformación de los conflictos o de resolución de estos conflictos en el ámbito del contexto familiar va a requerir siempre, ¿cierto?, de terceras personas que de alguna manera con el carácter de imparcialidad faciliten el diálogo y la responsabilidad en la toma de las decisiones para los protagonistas de cada situación que se plantee, ¿cierto? Entonces, aquí es necesario que el profesional que interviene en el conflicto, en el fondo, esté debidamente preparado para abordar materias que tradicionalmente han sido afrontadas por los abogados. Piensen en la separación o divorcio, piensen en la custodia de los hijos o hijas, en la relación, ¿cierto?, con estos, en la necesidad regular, de alguna forma, las necesidades económicas que surgen fundamentalmente al amparo ante una situación de separación entre los cónyuges o de divorcio. Y por lo tanto este módulo de alguna forma está orientado o destinado más bien a orientar conceptual, ¿cierto?, y normativamente acerca de la regulación legal de las distintas materias que pueden ser objeto de abordaje de la conflictividad familiar. Básicamente circunscrito a un procedimiento de mediación en Chile. Y por eso, entonces, debemos darnos a la tarea de analizar, ¿cierto?, los distintos disposiciones del sistema legal, partiendo justamente por las normas relativas a la familia que se encuentran en la Constitución Política de la República, ¿cierto? Básicamente en el capítulo relativo a las bases de la institucionalidad. Y evidentemente el desarrollo concreto que tiene una garantía específica del catálogo de derechos esenciales en dicha carta. Vamos a ver, ciertamente, las normas también contenidas en el Código Civil, ¿cierto?, en la Ley de Matrimonio Civil, y todas las leyes complementarias a estas, para, como les decía anteriormente, concretar los efectos procesales en el estudio específico de la norma que creó los tribunales de familia, y que incluye como elemento principal la incorporación, como también ya les dije, del título 5 relativo a la mediación familiar. ¿De acuerdo? ¿Se entiende entonces de alguna forma lo que vamos a, o en qué, desde qué perspectiva está situado este curso? Por eso le hablo que en general son contenidos un tanto extensos, un tanto tediosos por minutos, pero que bueno, a algunos les agrada, digamos. En particular, salvo, ¿cierto?, la compañera que parece que estudia, o sea, que es abogada, perdón, a ella le va a parecer más menos novedoso probablemente el curso. Refrescaremos probablemente contenido, pero el resto es preciso que entienda, digamos, la connotación de alguna manera tiene la apropiación de estos contenidos en materia legal.
¿cierto? Porque, como les digo, cuando se encuentren con... yo no sé si hay alguien que sea mediadora actualmente, mediador o mediadora, que se dedique eventualmente a esto, porque si es así, van a apreciar y podrán compartir conmigo justamente eh, esta situación. Probablemente son los temas que se ven, o sea, que se abordan, y que, claro, a veces hay que recurrir a la ley, o hay que apropiarse, como les digo, de estos contenidos para poder efectivamente resolver el asunto. Ya, pues, fantástico que haya mediadores aquí porque eh, no sé si están dedicándose hoy día a la mediación, ¿sí? O, o sea, no tienen nada que aprender a esta altura del partido. ¿Ah? Bueno, entonces les va a parecer familiar estos temas, ¿cierto? Bueno, y el ejercicio justamente eh, nos emparenta sin lugar a dudas con estos temas. Estos son los temas que se plantean, ¿cierto? Y muchas veces los centros de mediación no cuentan necesariamente con abogados y claro, es difícil derivar a veces estas materias. Entonces, bueno, hay que apropiarse de lo que esto significa. Bueno, entonces estoy entre puros colegas aquí, ¿eh? Así que eso es bueno, eso es importante, porque podemos ir dándole una connotación también distinta a los temas que se vayan a abordar. ¿Hay alguien que no sea mediadora o mediador y que por lo tanto esté familiarizándose recién con los contenidos de la mediación o el derecho a familia en particular? No parece. Están todos en el circuito. Qué bueno, una señal de que tenemos esperanza de poder seguir transformando de alguna forma este mundo, ¿cierto? Eh, y de seguir defendiendo esta instancia que cada vez está más aminorada, salvo de la mediación familiar. El resto de las mediaciones está muy poco diseminada todavía, aunque hay algunos esfuerzos importantes, fundamentalmente en materia de salud, ¿cierto? En materia laboral todavía se expresa alguna incipiente experiencia en materia penal, ¿cierto? Pero recibimos hace poco tiempo una mala noticia que hizo relación con eh, la supresión del programa de mediación comunitaria, mediación o justicia vecinal, ¿cierto? Una promesa incumplida, ¿cierto?, de los gobiernos de turno porque efectivamente avisorábamos ahí una gran posibilidad. Si bien es cierto, tuvo un proyecto piloto, eh, tuvo muy buenos resultados y sin embargo eh, se evaluó la no continuidad de ese proyecto en algunas zonas relevantes. Todo es circunscrito más bien a la región metropolitana, ¿cierto? Pero miren, lo bueno de la mediación es que de alguna manera nos hemos comprometido algunos actores para ir reproduciendo justamente eh, o diseminando adecuadamente, ¿cierto?, la mediación en sus distintas aristas, y por lo tanto este es el esfuerzo que todavía nos convoca, eh, y la posibilidad de que con nuestra experiencia podamos finalmente influenciar, digamos, las autoridades públicas para que de una vez por todas pueda la mediación instalarse, ¿cierto? Con todas sus ventajas cuantitativas, cualitativas, ¿cierto? Sabemos que eso significa. Eh, pero bueno,
Es decir, también está en la esencia de la mediación, ¿cierto? La posibilidad de transformar, la posibilidad de crear identidades cultas, fuertes, que son capaces de ir asumiendo otro tipo de desafíos, y eso también resulta peligroso, muchas veces para el poder, ¿no? Entonces sabemos que estamos en una cruzada ahí, que de alguna forma tenemos que comprometernos en ese ejercicio eh, permanentemente. En fin, volvamos aquí a la realidad, digamos, ¿eh? A lo que nos convoca. Bien, decíamos que entonces íbamos a analizar básicamente la familia, ¿cierto? En la legislación chilena, ¿eh? Vamos a partir por ahí. Advirtiendo que en general no hay una definición de familia. Se carece justamente de una definición legal, ¿eh? En toda nuestra legislación podremos encontrar, tal vez en el artículo 815 del Código Civil, eh, una referencia, ¿cierto?, a la familia, pero para fines muy, muy limitados. Y luego la ley 19.535 introduce la institución de los bienes familiares y en cuya virtud puede pasar a tener ese carácter, también hace una referencia, quiero decir, ¿cierto?, a la familia, pero son dos, como les digo, definiciones muy acotadas que probablemente no cumplen el fin, ¿cierto?, de poder orientarnos adecuadamente respecto del tratamiento, digamos, la extensión de la familia desde el punto de vista legal, ¿eh? Eh, mm, Etimológicamente uno dice que la familia procede de la voz famulia, ¿cierto? Derivación del famulus, que a su vez deriva del osco famel, eh, que significaba siervo, ¿eh? Ya aquí me remonté a la prehistoria casi. Eh, y más remotamente el sánscrito Vama dice que es hogar o habitación, ¿eh? Por consiguiente, el conjunto de personas y esclavos que moraban al señor de la casa, ¿cierto? Se entendía, digamos, que en términos vulgares, que era una familia, ¿eh? Así estaba recogido en las antiguas leyes de las partidas, ¿eh? Cuestión que no tiene ninguna trascendencia efectivamente jurídica, ¿eh? Pero en un sentido ya jurídico uno podría sostener que la familia está definida como un conjunto de personas, ¿cierto?, entre las que median relaciones de matrimonio o parentesco, ya sea, ¿cierto?, como vamos a ver, de parentesco por consanguinidad, afinidad, o también hay que incluir, por cierto, la adopción. Eh, y este conjunto de personas en las que median relaciones, ¿cierto?, de matrimonio o parentesco, se le atribuye algún efecto jurídico, ¿eh? Piensen, por ejemplo, que lo vamos a ver, pero en los impedimentos matrimoniales relativos al parentesco, ¿eh? La imposibilidad, en el fondo, de que contraiga matrimonio un padre con su hija, por ejemplo, ¿eh? Eh, lo que sucede justamente al momento de fallecer una persona, ¿cierto?, sin testamento. Todo el llamamiento a la sucesión al intestato también tiene está de alguna forma señalado, digamos, el efecto en la legislación civil. Eh, Básicamente, entonces, podríamos decir que es un conjunto de personas unidas por un vínculo de matrimonio, de parentesco o de adopción. Y evidentemente este vínculo va a generar algunos efectos jurídicos. Ahora, es la Constitución, ¿cierto?, política de la República, que en su artículo primero, inciso segundo, hace una referencia a la familia, ¿cierto? Le da una connotación que probablemente no la tiene en la práctica, ¿eh? Siempre hemos dicho que el derecho de familia en general es casi de tercera categoría, así es el tratamiento que se tiene.
Aun cuando, ¿cierto? Como les digo, la Constitución dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. ¿Ah? Y agrega más adelante justamente que en el fondo es deber del Estado resguardar y propender al fortalecimiento de este. ¿Ah? O sea, desde el artículo primero de la Constitución, ¿cierto? Se establece la relevancia que de alguna manera tiene la familia, y sin embargo eso no tiene, o no trasunta en la práctica, como les señalaba, su importancia. ¿Ah? Todos los esfuerzos que hubo que hacer para dictar una ley, eh, la ley de tribunal de la familia, por ejemplo, ¿ah? Todos los inconvenientes que siguen existiendo, todo el nivel de conflictividad asociado justamente, digamos, a el no tratamiento adecuado de los conflictos en el contexto familiar. Este, ahora, surge una pregunta de inmediato, ¿no? En esta concepción que establece justamente la Constitución Política de la República. ¿Cuál es el alcance de la declaración que hace justamente el constituyente cuando establece justamente que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad? ¿A qué familia se está refiriendo? ¿Únicamente a la familia tradicional, o sea, la que está basada en el matrimonio? ¿O cubre también eventualmente la no matrimonial? ¿Eh? Dicho de otro modo, ¿cuál es la familia que el Estado debe efectivamente proteger? ¿Eh? Eh, y ahí hubo, o hay diversas opiniones. Algunos fehacientemente pensaban que el constituyente se estaba refiriendo a un tipo de familia, que era la basada justamente o exclusivamente en el matrimonio, ¿cierto? Situación que, por cierto, ya se superó de alguna manera con la dictación de la ley 19.947. ¿Eh? Pero esto no estuvo exento, ¿cierto?, de polémicas por mucho tiempo. Eh, Ahora, yo creo que sin lugar a dudas se está refiriendo tanto a la familia matrimonial como a no matrimonial. Eh, Fundamentalmente porque el inciso segundo del artículo primero del texto constitucional fue tomado básicamente de la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Eh? Y que es el Pacto de San José de Costa Rica, que está ratificado por Chile, ¿cierto? Sostiene la igualdad de todos los hijos. ¿Eh? Y por lo tanto, indubitablemente está referido tanto a la familia eh, matrimonial como no matrimonial. Pero esta discusión, ¿cierto?, eh, eh, de inexactitud o de poca claridad, ¿cierto?, respecto a la extensión del concepto familia en la Constitución, sirvió de argumento en su minuto a aquellos que señalaban que no era posible el establecimiento de una ley de divorcio, ¿no? Bueno, tenían varias consideraciones que de alguna manera este, afortunadamente se lograron aplacar con el tiempo y eh, de alguna manera tienen su término en la dictación, como les dije, de la ley 19.947, de la ley de matrimonio civil. ¿Mm? Ahora, ciertamente eh, la no consagración legal, ¿cierto?, eh, nos hace necesariamente adentrarnos en el concepto de familia como sistema, ¿no? Vamos a salirnos un poco del derecho, pero básicamente la familia como unidad básica del sistema social, como núcleo fundamental de la sociedad, eh, sabemos que posee características, funciones, roles, relaciones con otros sistemas que son propias de ella. ¿Eh? Eh, si uno adscribe a la teoría general de sistemas como soporte teórico para definir la familia, y como se ha dicho, es una de las teorías que
en el fondo apoya la mediación familiar, nos permitimos entonces generar una mirada más amplia del funcionamiento familiar, el cual nos plantea en el fondo un nuevo punto de vista. Trasladamos de alguna manera el foco de atención desde las características internas de cada persona, hacia la forma que estas características individuales se van a entrelazar entre sí. De esta forma, la mirada del individuo en el fondo se amplía para convertirse en un análisis de las interacciones, ¿cierto?, entre las partes que están involucradas en un proceso de mediación. Y esas herramientas de análisis sistémico, en definitiva, le van a permitir al mediador una serie de posibilidades, no solo para entender las relaciones familiares, sino que también para generar las posibles intervenciones, ¿cierto?, a realizar durante el proceso de mediación. Vamos a adecuarnos entonces a la particularidad y diversidad de las familias con las cuales se trabaja. Eso es lo primero que vamos a detectar probablemente al momento de incorporarnos en un proceso mediado. Desde esa perspectiva, entonces, la familia es un sistema abierto, está en constante interacción con su medio y está compuesto también por distintos subsistemas que a su vez están en constante interacción. Entonces, la conceptualización de familia como sistema va a implicar que sus miembros, fuera de ser individuos con características psicobiológicas, mandatos, roles sociales diferenciados, son también parte de un todo mayor. Y cada historia personal entonces se va a ensamblar con las demás, creando la historia común. Pero así como la configuración, ¿cierto?, que adquiere el sistema familiar no es fortuita, responde a las características de las personas, a cómo éstas se combinan entre sí, se complementan, o a veces se anulan, ¿cierto?, en el marco del funcionamiento particular de cada familia. Entonces, claro, vamos a analizar distintos subsistemas en la estructura familiar, que están, como les señalaba, en distintas interacciones. ¿Cuáles son los principales subsistemas que se observan en esta estructura familiar? Claro, el subsistema individual, el subsistema parental, el subsistema pareja, el subsistema fraternal, ¿cierto? El subsistema individual formado por cada uno de los miembros de la familia. Cada miembro le entregará el sistema lo que te pida en su funcionamiento. El sistema conyugal está constituido por dos personas que han decidido realizar un proyecto de vida conjunto, ¿cierto?, y conformar una familia. Y cada uno trae o aporta, ¿cierto?, un nuevo sistema de normas, creencias, aprendidos del sistema de donde venían con anterioridad. Y esa parte lo que van a hacer es un proceso de negociación, perdiendo parte de su comportamiento interno, líneas de poder. Y para eso los cónyuges van a requerir, ¿cierto?, desarrollar una comunicación fluida, respetuosa, con aceptación mutua entre ambos. ¿Todo bien? ¿Van a estar siguiendo, escuchando adecuadamente? Ok.
Perfecto. Hablamos también del subsistema parental, ¿cierto? Que se va a configurar a partir justamente del nacimiento de los hijos y los padres, que van a organizarse y asumir la tarea de educar y de criar a los hijos. Y está el subsistema fraterno también, que está compuesto básicamente por los hermanos, ¿cierto? Y que nosotros decimos es el primer laboratorio social, porque ahí donde los niños experimentan sus relaciones entre pares, en el que se aprende a compartir, a respetar o no, ¿cierto? A pelear, a pedir, a ceder, a negociar, a ejercer poder y perderlo a veces. O sea, la experiencia de cada hijo dentro del subsistema fraterno puede influir significativamente, ¿cierto?, en sus relaciones con el mundo extrafamiliar, escolar, laboral, eh, y claro, posteriormente en la conformación de su propio sistema conyugal y familiar. ¿Eh? Entonces el mediador familiar puede observar, ¿cierto?, estimados y estimadas colegas que ejercen la mediación, ¿cierto? Observamos en una entrevista con toda la familia o con parte de ella, por ejemplo, quienes se sientan juntos, quienes dialogan entre ellos, quienes toman acuerdo, quienes se miran más, quienes se escuchan más entre ellos, en fin, todas esas cosas pueden advertirse y van a ser relevantes al minuto de poder orientar adecuadamente un proceso de mediación. ¿Eh? Si no tenemos contacto con la familia, vamos a tener contacto probablemente con las personas que han decidido eh, tomar decisiones opuestas, digamos, en el proceso de divorcio, por ejemplo, separación, que de alguna forma nos van dando cuenta también de estas experiencias. ¿Eh? Entonces, claro, nos enfrentamos justamente con todo esto, eh, con la necesidad de identificar estos sistemas, ¿eh? Todos los patrones, los mitos, el sistema de creencias con los que vienen efectivamente las partes, ¿cierto? Todo el sistema de alianza o coaliciones familiares, que también de alguna forma eh, se, se deja entrever, ¿cierto? Todo esto para hablar de una familia un tanto más extendida, ¿ah? O de la distinta, o de la relevancia que en realidad tiene, ¿cierto? Ampliar un poquito el vocablo netamente jurídico para poder referirse a la familia, ¿ah? Para poder hacerle o darle un tratamiento, ¿cierto? Más significativo en correspondencia justamente con lo que señala la Constitución Política de la República, ¿cierto? Y que este es el núcleo fundamental de la sociedad. Sin embargo, ¿cierto? Eh, eh, Nos encontramos con la paradoja de que no existe de alguna manera una definición propiamente tal en el conjunto normativo, ¿cierto?, de nuestro país. Bien, entonces queda claro que resulta fundamental que el mediador familiar en el fondo conozca y se familiarice con las leyes que regulan la familia, porque eso nos va a permitir, ¿cierto?, manejar conceptos básicos que definen este rama del derecho. Y en particular, claro, poder elaborar acuerdos que logren eh, por esta vía, eh, que se logren por esta vía dentro de la normativa vigente. ¿Eh? Ahora, hecha o puesta la aprehensión respecto a la no conceptualización de familia, eh, sí podemos de alguna forma definir, ¿cierto?, lo que es el derecho de familia, ¿eh? Que es lo que nos vamos a abocar en lo sucesivo. ¿Eh? Podemos definir el derecho de familia como el conjunto de normas
y preceptos que regulan las relaciones que mantienen entre sí los miembros de la familia. El conjunto de normas y preceptos que regulan las relaciones que mantienen entre sí los miembros de la familia. Y en el derecho de familia, como ya advertimos, por lo tanto vamos a analizar diferentes leyes, reglamentos y reformas que la rigen. Vamos a referirnos a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, vamos a referirnos, ¿cierto?, a la Ley de Matrimonio Civil, la 19.947, vamos a referirnos a la Ley de Filiación, que es la 19.585, a la Ley de Adopción, la 19.620, la Ley de Tribunales de Familia, 19.968, la Ley de Violencia Intrafamiliar, también es relevante, ¿cierto?, al analizar el derecho a familia, la 20.066. También es relevante aquí la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. A ver si alcanzamos a ver algo, porque a veces se relaciona bastante con las temáticas en mediación, que es la Ley 20.084. Vamos a analizar, ¿cierto?, la Ley de Abandono de Familia y el pago de pensiones alimenticias, la 14.908, todas las normas sobre autorización de salida de los menores del país, y por cierto el Código Civil, que donde están contenidas justamente todas las normas sobre cuidado personal, relación directa y regular, y los bienes familiares. A ver, están diciéndome que se pierde el audio a veces, ¿sí? Y sí, la diapositiva, toda la razón, Susi, vamos a compartir de inmediato. Vamos a compartir de inmediato. Entonces, porque antes la abrí, pero ¿logran ver el PowerPoint o no? No. Probablemente el problema está entre mi silla y el computador. Vamos a compartir aquí. Sí, estamos compartiendo pantalla. Ahí, lo bueno, ¿no? Nada aún. No. Claramente el error entre el computador y el asiento, Patricio. Pero ya lo asumí eso. Ahí estamos viendo. A ver si. En un segundo.
que la tecnología a veces nos deja a los más viejos. A ver, o al menos a mí, para no ser... ¿Nada todavía? Qué raro. Un segundo. De todas formas, sí, yo pedí que fuera de los contenidos que deben estar en el aula virtual, pedí que efectivamente subieran los PowerPoint. ¿Ah? Hay uno básicamente relacionado con familia y matrimonio y otro con la ley de filiación. Lo que estoy ahora justamente tratando de compartirles el relativo a matrimonio. A ver, dice compartir pantalla y aquí vamos a... Ya, a ver, ahí debería estar viendo algo, ¿no? O tampoco. Bueno, no, parece que no. Así que vamos a continuar en todo caso para esta primera parte que es más introductoria. No es necesario. Después pueden reforzar los, eh, los contenidos con ese PowerPoint que es básicamente eh, lo que vamos a lo que estamos tratando, ¿cierto? Eh, en este instante. Ya, vamos a hacer el último intento. A ver. Ahí, ¿aparece? Ahí debería aparecer, pero claro, a mí lo que me interesa es poder ver también el chat para las posibles preguntas. Vamos a tratar de dejarlo por acá. Sí. Ahí debería verse algo, ¿no? Sí, ahí ven efectivamente. Hay una lámina que dice derecho de familia y esquematizado lo que es el derecho de familia. Sí, perfecto. Entonces, lo que me interesaba es dejar el chat a un lado para saber que las dudas que vayan teniendo, en fin. Bueno, pero básicamente es ahí lo que estábamos viendo, ¿cierto? Podríamos conceptualizar de alguna forma
lo que es el derecho de familia, y aparece, ¿cierto?, como conjunto de normas que regulan entre esposos, entre padres e hijos, aunque también relaciones de parentesco. Por eso decimos más propiamente que es el conjunto de normas y preceptos que van a regular las relaciones que mantienen los miembros de una familia. Ahora, como toda rama del derecho, podemos definir, ¿cierto?, el derecho a familia desde un punto de vista subjetivo o también objetivo. En sentido subjetivo se habla de los derechos de familia para referirse más bien a las facultades o poderes que nacen de aquellas relaciones que dentro del grupo familiar mantienen cada uno de los miembros con los demás para el cumplimiento de los fines superiores de la entidad familiar, ¿no?, desde el punto de vista subjetivo. Y objetivamente lo definimos justamente como aparece ahí el conjunto de normas, preceptos que regulan las relaciones que mantienen entre sí los miembros de la familia. Es más completa porque se extiende su ámbito a las relaciones con terceros, ¿no? Más completo sería el complejo de normas jurídicas que regulan las relaciones personales y patrimoniales de los pertenecientes a la familia entre sí respecto de terceros, ¿no? Ahora ahí existe, en el esquema pueden ver algunos principios rectores de lo que tradicionalmente se ha concebido, ¿cierto?, como derecho a familia. Eh, la Constitución cristiana de la familia, la protección de los miembros de la familia, la protección de los miembros, o sea, del patrimonio familiar, o los bienes que involucran a la familia, en fin. Y ahí sale una serie de relaciones que se establecen justamente en la relación de protección de los miembros de una familia, la relación entre cónyuge, el interés superior del niño, niña, adolescente, y en general todos los propios de la afiliación que vamos a estudiar. Y en relación justamente a la protección del patrimonio familiar o de los bienes que involucran a la familia, está lo que vamos a analizar, ¿cierto? Casi al final de esta unidad, que son todos los regímenes patrimoniales del matrimonio y los bienes familiares, la institución de los bienes familiares. En la siguiente lámina justamente aparecen lo que ya dijimos, ¿cierto? La familia, cómo está concebido desde la Constitución, ¿cierto? Hay algunas menciones de esta familia no matrimonial, que dijimos es necesario incorporar, ¿cierto?, a la noción eh, o a la conceptualización de la familia propiamente tal. Y bueno, el esquema cumple el efecto por orientar, ¿cierto?, solamente algunas de las instituciones que vamos a analizar. Decir, respecto a del derecho a familia, ¿cierto?, tal cual lo definimos, ¿cierto?, de conjunto de normas y preceptos
que regula las relaciones que mantienen entre sí los miembros de la familia, que sí tiene ciertas características. Y características que más bien apuntan, ¿cierto?, a diferenciarlo del carácter eminentemente patrimonial, o el derecho patrimonial. Primero porque, como primera de las características, es que debemos señalar que la familia tiene un contenido o con sanciones atenuadas, obligaciones que en general no tienen con las relaciones o en el derecho patrimonial el carácter de coercible, son más bien obligaciones incoercibles. ¿Por qué? Por eso hablamos del contenido, porque el derecho por sí mismo es incapaz de provocar, ¿cierto?, mediante la coerción, en el derecho de familia, por cierto, la observancia de dichos preceptos o cree más bien conveniente de alguna forma confiar su observancia al sentimiento ético, a la costumbre, a otras fuerzas que actúan o interactúan en el ambiente social. Piensen, por ejemplo, en la norma del Código Civil que establece que el hijo debe respeto y obediencia a sus padres. Es relativo, ¿cierto? La capacidad que podemos tener de obligar coercitivamente, ¿cierto?, a los hijos, aunque se ve bastante a menudo, ¿cierto? O, por ejemplo, piensen también en el derecho y deber de cada cónyuge de vivir en el hogar común. Eso es hasta que dejan de entenderse, deja de haber comunicación, ¿cierto?, entre ellos. O sea, es fácil entender que, por ejemplo, una mujer casada, si quiere dejar el hogar común, no se le va a poder obligar a que permanezca en él. Entonces, por su naturaleza, ¿cierto?, eh, no es posible obtener un cumplimiento forzado de esa obligación. Más bien queda su cumplimiento entregado al sentido ético que tengan los. ¿Me escuchan ahí? Y ahora están escuchando. Es que alguna complicación está provocando ahí el PowerPoint. Voy a pedir que nos corrijan para la próxima clase. A ver. ¿Ahora están escuchando? ¿Sí? ¿Todos?
Hola, ¿me escuchan o no? Alguna interrupción hubo en la conexión, pero bueno, no sé dónde quedamos. Estábamos viendo las características del derecho de familia y estuvimos analizando primero el contenido eminentemente ético que tiene el derecho de familia. ¿Lograron percibir eso o lo reiteramos? Bien, bueno, básicamente lo que decíamos ahí, que el derecho de familia tiene un contenido eminentemente ético, ¿cierto? Porque, claro, es difícil de alguna manera forzar, ¿cierto? El cumplimiento de las normas que regulan. Entonces, más bien queda su cumplimiento entregado al sentido ético de los cónyuges, ¿eh? De uno o de los otros, o del otro, o de ambos, digamos. O sea, el derecho en relación a la familia es incapaz de provocar mediante la coerción, ¿cierto?, la observancia de dichos preceptos. O piensa que es más bien conveniente, ¿cierto?, confiar en la observancia del sentimiento ético. Y ahí poníamos los casos. Piensen los casos de, piensen en la norma del Código Civil, les dije, el artículo 222 que establece que el hijo de respeto y obediencia a los padres, o aquella que establece el derecho y deber de cada cónyuge de vivir en el hogar común. Entonces, si uno de los cónyuges quiere dejar el hogar común, no se le va a poder obligar a que lo haga, a que permanezca contra su voluntad en él. ¿De acuerdo? Una segunda característica
Hola, ¿me escuchan ahí? Hola, sí. Algo está pasando con la plataforma. Yo tengo excelente señal acá, entonces se ha desconectado ya unas 2 veces prácticamente. Y les pido las disculpas del caso. Eh, sí, se está cortando efectivamente. Bueno, no sé si ahí ya todos escuchan de nuevo claramente. ¿Sí? Hola. Ahora se repuso la conexión y deberían estar escuchando. ¿Sí? Bien, vamos a seguir entonces. Eh, bueno, estábamos abordando las características del derecho de familia. Parece que al sistema no le gusta esto, pero sigamos. Lo primero que decíamos entonces es que el derecho de familia tiene un contenido eminentemente ético. ¿Eh? Ya explicamos, ¿cierto? Un par de veces ese concepto. Eh, Quédense tranquilos porque el PowerPoint lo voy a enviar de todas formas. ¿Eh? Ah, ¿cómo lo envío? A ver, por correo. Entonces ya no me atrevo a hacer nada para que no se siga cayendo la plataforma ahí. Pero lo van a tener y voy a intentar en la pausa llamar para corregir, digamos, los inconvenientes que estamos teniendo. ¿De acuerdo? En fin. Bien, una segunda característica del derecho de familia eh, es que todo este derecho de familia es disciplina de condiciones personales o estados, estado entre cónyuge, de padre, hijo, pariente, que evidentemente son inherentes a la persona y estos estados o posiciones personales van a surgir o pueden surgir más bien de relaciones económicos patrimoniales, ¿eh? Los derechos familiares patrimoniales. Pero estos derechos económicos patrimoniales son consecuencias de dichos estados y por lo mismo inseparables de ellos. Ello hace que la relación económica, cuando se produce en el seno de la familia, adopte modalidades especiales. Por ejemplo, el padre tiene un usufructo legal sobre los bienes que eventualmente pueda tener el hijo y que presenta diferencias esenciales con el derecho real de usufructo que se plantea en el ámbito patrimonial. El alimentario tiene un derecho personal o de crédito para poder exigir, ¿cierto?, que en el fondo el alimentante le pague su pensión. Evidentemente, adquiere una forma especial, ¿cierto? Imbuido en estas condiciones personales o estados que tienen los miembros de la familia. Y es distinto que solicitar, por ejemplo, un crédito corriente. ¿Eh? La obligación que puede tener el tutor o el curador, ¿cierto?, de rendir cuentas a su administración, está sometida a reglas especiales, que lo van a diferenciar, por ejemplo, del mandato en materia legal. Entonces, todo el derecho de familia es disciplina de estas condiciones personales o estado en que se encuentran
las personas. Luego, una tercera característica del derecho de familia es que, evidentemente, en el derecho de familia hay un claro predominio de un interés social sobre el individual. El interés individual es sustituido, para decirlo de otro modo, por un interés superior, que es justamente el de la familia. Y por lo tanto el derecho de familia lo que hace es aspirar a tutelar ese interés familiar. De estas características entonces derivan importantes consecuencias. Primero, que las normas reguladoras del derecho de familia son de orden público y como tales son inderogables. Es la ley únicamente y no la voluntad de las partes la que va a regular el contenido, la extensión, la eficacia de las relaciones familiares. Cierto es que la voluntad de los individuos juega un rol, pero solo, podríamos decir, lo juega en el inicio, porque después es la ley la que regula íntegramente esos actos. El mejor ejemplo es el matrimonio. Si las partes no consienten, no hay matrimonio. Al contrario, Censo, si las partes consienten, ¿cierto?, existirá este. Pero lo que de ahí deriva, es decir, si se forja ese matrimonio, ¿cierto?, lo que de ahí derive lo va a establecer la ley y no las partes. En cualquier otro acto de familia va a ocurrir exactamente lo mismo. Piénsese en el reconocimiento de un hijo, en la adopción. En ambos casos van a surgir una serie de deberes, ¿cierto?, y derechos también, en el acto que significa reconocer un hijo. Por ejemplo, el tener que proporcionarle alimentos. Por ejemplo, el tener que generar una relación directa y regular con él. Lo mismo pasa con la adopción. Otra consecuencia importante es que el principio de autonomía de la voluntad, que es piedra angular del derecho patrimonial, no tiene efecto en el derecho de familia. El principio de la en el derecho patrimonial aquí no juega un rol. Un buen ejemplo de lo que estamos señalando es que, por ejemplo, el artículo 149 del Código Civil, que va a sancionar justamente con nulidad cualquier estipulación que contravenga las disposiciones referidas a los bienes familiares. En los derechos patrimoniales se parte del principio de igualdad entre las partes. En cambio, en el derecho de familia
hay casos en que no es así, po. Hay relaciones de superioridad y recíprocamente de dependencia. Son los denominados derechos de potestad. Analicemos, por ejemplo, la patria potestad. Y ello, en fondo, importa o implica instituciones importantes que veremos, como es el de la autoridad paterna o patria potestad, como les señalaba, ¿cierto? Explica también que en el régimen de sociedad conyugal sea el marido el que administre no solo los bienes sociales, sino también los propios de su mujer. No obstante, que desde la entrada en vigencia de la ley 18.802, ella es plenamente capaz, po. Ya superamos, digamos, esa traba, ¿eh? Y, pero hay, cuando estudiemos justamente el régimen patrimonial social conyugal, vamos a advertir varias situaciones que de alguna manera van en desmedro de la mujer, salvo que ella, ¿cierto?, eh, adopte el régimen, el patrimonio reservado de la mujer casada en sociedad conyugal. Pero es el marido todavía, ¿cierto?, el que administra esta sociedad conyugal. Entonces van siendo resabios todavía de esta ley antigua y la imposibilidad del derecho de adecuarse justamente a las nuevas relaciones sociales. Ahora, de alguna manera, exceptuados estos derechos de potestad a que nos referimos, los demás derechos familiares son recíprocos. Piensen en la obligación de los cónyuges de guardarse fe, de socorrerse y ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida, de respetarse y protegerse. Piensen en el derecho de alimentos, también es recíproco, en los derechos sucesorios. O sea, un hijo puede ser, ¿cierto?, eh, puede solicitar derecho a alimentos, pero también podrá hacerlo un ascendiente el día de mañana, sus padres. Un hijo es heredero de alguna forma de sus padres, pero también este derecho recíproco. Los padres pueden ser también herederos del hijo que fallece. Las relaciones entonces del estado familiar son en buena medida derechos y deberes. La patria potestad confiere al padre o a la madre una serie de derechos que también son deberes. Administrar los bienes del hijo, representarlo. En el régimen de sociedad conyugal, ¿cierto?, la administración de los bienes sociales y los de la mujer es un derecho, pero a la vez un deber del marido. Otra consecuencia, ¿cierto?, es que los derechos de familia son en sí, por regla general, inalienables, intransmisibles, irrenunciables e imprescriptibles. Por ejemplo, el derecho al alimento. También los actos del derecho de familia no están sujetos a modalidades, salvo
en ciertas y determinadas instituciones, como ocurre en el artículo 102 al definir justamente lo que es el matrimonio, o el artículo 189 al tratar el reconocimiento de un hijo. Ahora, otras características propias o típicas del derecho familiar es que la mayor parte de sus actos son solemnes, al revés de lo que ocurre en el derecho patrimonial, que justamente la tendencia es al consensualismo. Cuando veamos, ¿cierto?, lo que es el matrimonio y nos refiramos a su definición legal, que está en el artículo 102, veremos que se define como un contrato solemne. También es solemne el reconocimiento de un hijo. También es solemne las capitulaciones matrimoniales, por ejemplo. Ahora, ahí en el PowerPoint alcanzamos a notar que había una diapositiva, ¿cierto?, relativa a los principios que informaban el derecho a familia. Básicamente en el Código Civil. Entonces, básicamente podemos decir o afirmar que las bases fundamentales del derecho a familia, a la fecha de dictación del Código Civil, fíjense en el 1852, ¿cierto?, eran que el matrimonio era religioso e indisoluble, estaba consignada la incapacidad relativa de la mujer casada, había una administración unitaria y concentrada del marido en la sociedad conyugal, la patria potestad era exclusiva y con poder absoluto, y había una afiliación matrimonial fuertemente favorecida. Había un tratamiento distinto, ¿cierto?, de los hijos que nacían dentro del matrimonio a los que nacían fuera. Ahora, por eso cambió fuertemente el derecho a familia, fundamentalmente con el influjo de las convenciones internacionales, ¿cierto? Ahí fue variando la situación. Y el conjunto de normas que hoy día tenemos, pero que son de más reciente data, ¿cierto?, lograron modificar de alguna forma las situaciones descritas. O sea, la idea, el concepto, la imagen, ¿cierto?, con la que se entendía la familia hace 50 años, este núcleo fundamental, ¿cierto?, constituido, el núcleo básico de la sociedad constituido por los padres y sus hijos, ha ido afortunadamente variando con los cambios que ha experimentado o vivido la sociedad. ¿Cuáles, por ejemplo? Me preguntarán ustedes. Bueno, la incorporación de la mujer al mercado laboral fue bastante significativa, porque trae, por consiguiente, un aporte económico de ambos padres a la economía familiar, lo que cambia ciertamente las relaciones entre ambos, lo que sitúa a la mujer justamente en el lugar que le correspondía y que no había sido reconocido por el derecho.
Otro cambio importante que experimenta dice relación con el divorcio, la ruptura de pareja. Las crisis económicas, el consecuente desempleo, fueron efectivamente siendo hitos que vinieron a cambiar el estado de cosas y obligar casi al derecho que se deba adaptar justamente a esas nuevas circunstancias. La violencia de género, la discriminación, el aumento de las expectativas de vida, la baja en la tasa de natalidad, el aumento de hijos nacidos fuera del matrimonio. Efectivamente, todo eso cambia, ¿cierto? Las condiciones. Piénsense en el cambio de la figura masculina como única autoridad de la familia. ¿Eh? Entonces, a esta familia llamada tradicional, ¿cierto? Constituida por padre e hijo, que sigue, por cierto, existiendo, se le han agregado otras formas de hacer familia. Las familias uniparentales. ¿Eh? Nos encontramos con familias ensambladas, con familias cuyos padres son del mismo sexo. Con familias en donde la función parental la ejercen eventualmente otras personas. Eso lo vemos, ¿cierto? A diario también en mediación. Los abuelos, los tíos, los padres adoptivos. Vale decir, distintas formas de constituirse que tiene este grupo humano y que en el fondo significa para su integrante la primera y más importante experiencia de sentimiento, de amor, de lealtad, de solidaridad. Por eso que también parece complejo eh, poder definir efectivamente lo que es la familia. Entonces, todos estos cambios sociodemográficos a los que se ha visto expuesta la familia tradicional evidencian de alguna manera también la capacidad de esta institución básica de la sociedad de reinventarse, de adaptarse, a asumir nuevos y diferentes desafíos, que la hacen continuar siendo, más allá de todos estos cambios, un lugar de encuentro y de primera experiencia positiva para las personas. Ahora, el influjo, como decíamos, de las convenciones internacionales, fundamentalmente relativas a derechos humanos, hace que nuestro derecho de familia deba necesariamente adaptarse. Por lo tanto, nuestro Código Civil está eh, lleno de leyes complementarias o modificatorias, justamente, fundamentalmente las referidas a materia de familia. Y que dan cuenta justamente de esta nueva situación que surge en el derecho de familia. Por cierto que si nos referimos a estas convenciones internacionales, cobra bastante importancia, una que ustedes deben conocer muy bien, que es la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Chile suscribió, ¿cierto?, a esta convención el 26 de enero del año 1990.
junto con otros 57 países. Fue promulgada